Muy buenas tardes, bienvenidos todos a Lunes de Escritores, un nuevo episodio de este programa que realizamos los lunes a las 6 de la tarde hora de Miami. Este es un programa en el que invitamos cada lunes a un escritor o una escritora, por supuesto, que tiene su libro ya publicado. Soy Carlos Aparcedo, creador, fundador de Escuela de Autores. Entonces, una vez más, te doy la más cordial bienvenida a nuestro programa de los lunes que se llama precisamente Lunes de Escritores. En esta ocasión tenemos una invitada súper especial, alguien a quien admiramos muchísimo. Ella es desde muy al sur, desde Argentina. Ella es la escritora, líder, activista en pro de los derechos humanos a favor de las mujeres. Andrea Carrasco, no sé si ya la tengo al aire por acá. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por Eh, acá. lo mismo digo, siempre es grato volver a reencontrarnos. Qué bueno, Andrea. Bueno, ya se están comenzando a conectar por acá desde Chile. Así que también le doy la más cordial, calurosa bienvenida a todos los que se conectan hoy a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, a través de Instagram y a través de nuestro canal de YouTube. Eh, en Facebook tenemos dos formas de vernos. Cada vez que hacemos estos programas, Andrea, una es a través de nuestro grupo de Facebook, que se llama Escuela de Autores, y a través de nuestra página de Facebook, que también se llama Escuela de Autores. Así que por aquí estoy viendo ya algunas personas conectadas, ya te están saludando por allí. Reitero, tenemos hoy como invitada, esto para los que recién se están conectando, tenemos como invitada a Andrea Carrasco desde Argentina. Ella es la escritora, autora del libro Renacer, otra mirada. Esto es un libro que está disponible internacionalmente en el mundo entero. En la plataforma Amazon lo pueden adquirir. Y Andrea Carrasco es una persona que pasó, como dice ella, esa frase no se nos olvidó nunca, ella se cambió a la acera del frente. Ella pasó de ser la mujer víctima de abuso a ser la mujer defensora de esas personas que están siendo víctimas de abuso. Te está saludando por aquí Janet Castillo Ramírez desde Bogotá, Colombia, y Lunática Capricornio, que no sé el nombre. Yo creo que es algo de Libia, desde Chile. No estoy seguro quién es. Bueno, bienvenidos todos. Les pido que nos envíen sus saludos por aquí, por el Facebook, por el YouTube, por el Instagram. Envíenos sus saludos por donde quiera que nos estén mirando. Y envíen también sus preguntas en la medida en que vamos avanzando con esta entrevista. Repito, Andrea Carrasco, ella es la escritora del libro Renacer, otra mirada. Todos sus comentarios son bienvenidos. Andrea, vamos a comenzar Escucho. hablando primero de ti y luego de tu libro. Eh, Bien. ya dijimos en nuestro anuncio, porque enviamos la invitación a través de correo electrónico a miles de personas y también sabemos que muchos nos ven no en vivo porque tal vez la hora para muchos no es conveniente, pero muchos nos ven en diferido en las grabaciones y enviamos la invitación, como te dije, por correo electrónico y a través de nuestro grupo de WhatsApp. Y dijimos allí que tú pasaste de ser la mujer abusada a ser la mujer defensora, la líder defensora de aquellas mujeres que están siendo víctimas de abuso, la activista de derechos humanos, ejerciendo una labor de liderazgo, influenciando positivamente a decenas de miles de mujeres. Es lo que hemos dicho, que estás haciendo una labor bellísima en Argentina y que ahora tu labor está trascendiendo a ser no solamente en Argentina, sino también a nivel internacional. Entonces, Andrea, como decimos que pasaste de ser la víctima a ser la defensora, quisiera que nos contaras un poquito de la historia, ponnos un poquito en contexto sobre tu antecedente y en qué momento de tu vida comenzaste a sentir
o en qué momento comenzaste a ser víctima de abuso y en qué momento comenzaste a darte cuenta de ello. Me di cuenta ya con una edad bastante avanzada, pero toda mi infancia estuve criada en un hogar con un papá alcohólico y golpeador, donde ya desde niña fue marcado cierta cultura donde creía que estaba permitido. A la edad de 8 años fui abusada. Cuando lo comparto en mi casa no me creyeron, al contrario, generó dudas a que si estaba diciendo la verdad. Y después lo volví a callar por años. Eh, una niñez muy difícil, 13 años, pensamientos y actitudes de una mujer adulta, porque me había tocado rápido. Y en mi desesperación de, del horror en el que vivíamos, con el primero que se cruce me pongo de novio y con Qué lástima, Andrea, te estamos con escuchando. quien tengo mi primera hija. Tenías apenas 13 Ahí años para eso. retomó 13 años cuando me pongo de novio, eh, vino la famosa pruebita de amor y ahí es donde quedo embarazada. Y justamente el día que cumplía 14 años comienzo con trabajo de parto y al otro día nace mi primera hija, que recuerdo todavía en la sala de parto, la obstetra, quien me atiende en esa oportunidad, me dice, con esta edad quería jugar con una muñeca de verdad. Y así fue como me convertí en madre. Obligó a que Wow. nos casáramos y terminamos quedando en el hogar. Así que bueno, y así fue donde dejé de estudiar, porque se imaginarán que hace 30 y pico de años no era normal ser una mamá soltera. Estaba cursando el primer año del secundario, de la escuela media, entonces tuve que dejar de estudiar, retomé mis estudios mucho más adelante, más adulta, y así es como empezó todo un proceso de denigración. Qué pena, Andrea, como que tenemos un poquito de problemas con la comunicación. Bueno, mientras se aclara la comunicación, quiero darle la bienvenida a todos los que se están conectando, los que están saludando. Por aquí veo a Irina. Saludos, Irina. Qué bueno verte por aquí. También estoy viendo, sí, dice Irina que entiende mucho, por supuesto. Irina conoce sobre este tema de abuso. Bueno, las demás personas no alcanzo a ver los nombres por acá, pero veo varias personas que están saludando. Profesor, un saludo a usted y a Andrea. Ya me inscribí en su clase. Yanni Funes, saludos Yanni, qué gusto verte por acá también. Las otras personas no alcanzo a ver los nombres acá. Vamos a ver si por aquí los puedo ver, los nombres, mientras que se soluciona el problema de comunicación que tenemos el día de hoy. Vamos a ver, aquí tenemos a Norma Dos Santo. Equipo, tal vez me ayudan a Andrea a que se pueda conectar de nuevo. No sé si es que está por aquí. Por aquí tenemos a Álvaro Serna conectado. Saludos, mi apreciado pastor Álvaro.
Bueno, yo les sigo contando mientras Andrea se logra conectar que Andrea es la escritora del libro Renacer, otra mirada, y tal vez ustedes se preguntarán que de dónde proviene ese nombre, otra mirada, Renacer, otra mirada, y es que Andrea es líder, es presidenta de una institución allá en Argentina que trabaja en pro ayudando a las mujeres que son, que han sido víctimas, que son sobrevivientes de abuso, y ellos organizaron una muestra fotográfica. Parece que Andrea está teniendo problemas con el internet, desafortunadamente. Vamos a esperar unos segundos, seguramente lo solucionan. Este, ellos organizaron una muestra fotográfica precisamente de mujeres que fueron víctimas de abuso, pero la muestra la organizaron de forma tal que los fotógrafos fuesen hombres. Y cuando ellos estaban tomando esas fotos, estas mujeres iban contando sus testimonios de manera tal que los fotógrafos escucharan y les pidieron a estos caballeros no solamente que expresaran sus opiniones, sino que ellos se convirtieran en portavoces de lo que ellos estaban escuchando ese día en cuanto a la violencia, lo que estaba ocurriendo con esas mujeres que habían sido víctimas de abuso. Y lo que ocurrió fue algo impresionante porque el hecho de que estos caballeros, porque quizá para nosotros los caballeros, como que de alguna manera, sin darnos cuenta, pensamos que todo está bien, que todo está normal, pero cuando los caballeros tienen la oportunidad de escuchar así de primera mano los testimonios y de pronto uno dice, pero ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede ser que estas cosas estén pasando en el siglo XXI? Como si estuviésemos viviendo, qué sé yo, 100 años atrás o 200 años atrás, que todavía el día de hoy pudiera ser posible que estas cosas estén ocurriendo. Entonces, en este libro, Renacer otra mirada, precisamente se cuentan esos testimonios de estas mujeres que son sobrevivientes de abuso. Y al mismo tiempo también Andrea cuenta su propio testimonio, que es un testimonio impresionante. Y lo más curioso es, vamos a ver, aquí dice Janet, Andrea, comparto con autoridad moral, respaldo todo lo que has dicho, porque pasé por situaciones muy similares y desafortunadamente por huir de estas situaciones se involucra uno en relaciones tóxicas que desafortunadamente continúan abusando de uno. Saludos también a Paulina, perdón, Paulino Cáceres, a Lemos Java, el que está preguntando, equipo, que si le pueden compartir el Instagram de la autora de Renacer otra mirada. Claro que sí, se lo podemos compartir con muchísimo gusto. Por aquí el equipo de Escuela de Autores le va a compartir la información. Lamentablemente ya está teniendo problemas con el internet. Ya se va aquí me están informando que ya se está conectando. Saludos a Jenny Garizado, que se está conectando desde Perú. Aquí les acaban de compartir. Ya tenemos aquí a Andrea otra vez. Qué bueno, Andrea. Ay, perdón, perdón, no sé, la red, así que hace un par de días que venimos renegando con la red aquí en el barrio. Lamentablemente, bueno, pero lo importante es que estamos aquí. Ya les estuve hablando un poco sobre tu libro, sobre la muestra fotográfica que tú organizaste, que la organización que tú presides organizó. Entonces tú estabas diciendo que el día que cumpliste 14 años estabas haciendo trabajo de parto y luego te obligaron a casarte. Así es, estuve casada y bueno, toda mi adolescencia y mi juventud estuvo basada en atender, en los cuidados y hacer solamente lo que se decía, nada estaba permitido, no podía estudiar, ¿para qué iba a estudiar? ¿Para qué iba a perder tiempo haciendo eso? ¿Para qué me iba a capacitar en algún oficio? ¿Qué era lo que me correspondía? Que ya todo lo demás había quedado atrás, y llegaron las palabras como inútil, inservible, enferma, infeliz, y detrás de todas esas palabras llegó el autoconvencimiento realmente de que
de que era la inútil, de que era la infeliz, eh, el poder de las palabras, ¿no? Así como edifican, también destruyen. Y llegó un momento en el cual eh, las agresiones verbales pasaron a ser físicas y siempre era la culpa mía, ¿no? Es lo que pasa dentro del círculo nocivo. Claro, es que el asunto es que parece que ustedes, las mujeres, no se dan cuenta que si los hombres las golpean es por culpa de ustedes. Ujú. No, estoy Lo que pasa es bromeando, estoy bromeando. Eso es la manera como de alguna manera se trata este tipo de asuntos. Lo es dije que sarcásticamente, ¿verdad? sí, exactamente. Es que llega un momento en que nos creemos que eso pasa. Nos convencemos de que somos las culpables y que nos merecemos lo que estamos pasando, porque es todo por culpa nuestra. Esa es la realidad de la mentalidad de una mujer que está pasando por una situación de violencia. Es por eso que es muy difícil que pueda darse cuenta y que pueda reconocer, que haga ese clic. Con las mujeres de la muestra, los testimonios del libro, son todas de diferentes edades, porque como lo podemos ver, la violencia abarca todas las edades, todo el rango etario, desde la niñez hasta la edad del adulto mayor. Y Y cada además una de no, ellas, no hay diferencia de clases sociales ni para económicas. nada, para nada. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno tiene un cierto estatus económicos, la violencia queda encerrada en grandes caserones, mansiones o barrios privados. Entonces es mucho más difícil de que el resto de los vecinos pueda escuchar cuál es la realidad. Diferente es cuando uno vive en un barrio o en departamentos donde los vecinos sí escuchan los gritos y los golpes. Eh, es por eso que no hay diferencia de rango económico, sino que se ve más en los barrios pequeños o en los pueblos o en las ciudades. ¿Por qué? Porque uno tiene la convivencia diaria, el salir a hacer los mandados, el llevar los chicos al colegio. Entonces, ahí es donde empieza a notarse más. En mi caso me pasaba, por ejemplo, que si yo tenía que ir a hacer algún mandado y ya salía con temor y con inseguridad. ¿Por qué salías Y con temor? Porque te creías todo lo que te decían que tú eras. exactamente, y que sabía que si me demoraba en el local, yo cuando entraba al comercio y veía que había 2 o 3 personas adelante mío, ya sabía de que iba a haber más personas, me iba a demorar más tiempo. Y Y, te iba a y esperar el eso, problema en la casa. eso me iba a generar un problema cuando yo volviera. Exactamente. Yo ya sabía que yo llegaba al comercio y si había 2 o 3 personas delante mío, yo sabía que al volver a mi casa me iba a generar un inconveniente y que eso iba a traer una discusión y que detrás de la discusión iba a haber golpes. Y después de esos golpes, esa manipulación y esa humillación, te das cuenta que no haces las cosas bien, te das cuenta que todo lo haces mal, que es por tu culpa. Nosotros aquí en la Argentina somos del mate, ¿no? Y después es venir y querer, tomamos unos mates, gorda. Entonces uno termina diciéndose, realmente no podemos comprender hasta que hacemos ese clic. Justamente te iba a preguntar, Andrea, que te me adelantaste, que qué pasaba después de eso. Digamos, por ejemplo, Andrea, en una semana o en 2 semanas, en la mitad de un mes, 15 días, ¿cuántas veces ocurrían esos episodios? Lo verbal, diariamente. Lo verbal diariamente. Y lo físico frecuentemente. Exactamente. No había, generalmente los fines de semana. ¿Y qué pasaba después? Y después venía el perdón, el ves que es tu culpa, me perdonás, date cuenta que todo lo haces mal, vas a criar las chicas sin padre, fíjate, y hasta esa manipulación, ¿no? Y también estaba creyendo de que yo era la culpable si pedía la separación.
porque iba a criar a mis hijas sin su papá, eh, porque para mí él era un buen padre, porque él cumplía con Proveía. las cosas. Claro, o sea, con las cosas económicas, para mí era un buen papá, que el problema era nuestro y que el problema era yo. Lamentablemente, cuando estamos dentro de ese círculo de violencia, tenemos muchas vendas, muchísimas. Y cuando podemos cruzarnos a la vereda del frente, a la acera del frente, ahí es donde empezamos a comprender muchísimas, muchísimas otras situaciones. Yo lo creo, y ya te voy a hablar de eso, del paso a la acera del frente, pero antes de pasar esa etapa, Andrea, yo quisiera que tú me dijeras, y no porque yo no lo entienda, sino porque yo quiero que lo escuche la audiencia. Yo quisiera que tú dijeras, mira, y sabes que por cierto, por aquí tenemos a Irina Sorres, que ella es la autora del libro Tu heroína interior, que también escribe sobre el abuso. Y por cierto, felicitaciones a Irina porque acaba de ser reconocida como colombiana distinguida aquí en el estado de Indiana, en Estados Unidos. Ha recibido ese reconocimiento porque la vida de ella dio un giro radical, no solamente por su trabajo tan maravilloso que ha venido haciendo en pro de los derechos de las mujeres, pero también después de escribió su libro y ha sido maravilloso todo lo que ha ocurrido. Y ella está por aquí escuchándote, pero lo que quería preguntarte era, Andrea, que cómo se siente la mujer cuando después de un episodio de estos, de una agresión física o una agresión verbal, cualquiera de las dos te hace sentir muy mal, quizá más la verbal, perdón, quizá más la física que la verbal, pero la verbal no deja de ser también una agresión. ¿Y cómo te sientes cuando después de eso esa persona que te agrede viene a tocarte o a acariciarte o a querer tener intimidad? Una Como si no hubiese humillación, pasado. una humillación tremenda. Yo siempre digo que las palabras son golpes que no se ven, son golpes internos. Y es abrumador, es humillante, es muy difícil de poder explicarlo con palabras lo que siente la mujer eh, en esa oportunidad. Eh, que quiera tener la parte íntima, era lo que pasaba. Si lo satisfacía sexualmente como quería para no discutir, es porque seguro que había estado con otro hombre y otro hombre no había sido lo completamente hombre como para dejarme satisfecha. Y Claro, si, y si no, si reaccionaba realmente con la denigración y la humillación, seguro que había estado con otro hombre y que ese hombre me había saciado sexualmente. Entonces, nunca había un equilibrio y uno termina sintiendo que es realmente abusada sexualmente, que termina siendo una violación en todos los aspectos. correcto, porque si no accedes, entonces es otro problema más que se viene y ya estás Exacto. temerosa o cansada y como que dices, para no tener otro problema, pues vamos a permitir que esto suceda y quizá en alguna forma piensa, bueno, total es mi marido y no me le puedo negar y, pero es que no solamente ocurre este tipo de eventos con la pareja, también ocurre a veces entre hermanos, me refiero el maltrato físico y verbal, también ocurre entre hermanos, entre hijos a padres, padres a hijos. Llega un momento donde uno dice, cuando la persona abusada, donde dice, no, ya no quiero más problemas, ya vamos a dejar que las cosas pasen. Ahora, Andrea, ¿cómo es que, cuánto tiempo duró esa situación de abuso en tu caso? Y el abuso físico fueron más de 4 años y el abuso verbal unos 20. Wow, wow, tremendo. Entonces estuviste alrededor de 20 años en un feliz matrimonio obligado. Así es, tal cual. Qué tremendo. Ahora, Andrea, teniendo tanto temor
¿Qué pasó? ¿Por qué permitiste que eso durara tanto tiempo? Porque venía con una ruptura, con los años yo me termino separando del papá de mis hijos más grandes y vuelvo a rehacer mi vida, y justamente con el que vuelvo a rehacer mi vida es quien tengo todas estas agresiones físicas. Y todo el tiempo él estaba diciéndome que ya había criado a otros hijos sin padre, que cómo iba a criar a estas hijas también sin padre. Entonces todo el tiempo me hacía sentir que la culpa era mía. Y estaba tan convencida de eso, eh, que yo veía a mis niñas, las más pequeñas, cuando ellas estaban jugando y lo veían llegar a su papá, ellas venían corriendo a casa. Eh, y yo estaba tan autoconvencida de que él era un excelente padre y de que ellas lo amaban y de que si yo tomaba la decisión de separarme iba a ser la culpable de que ellas se criaran sin él, sin el ejemplo de su papá, sin su mal ejemplo, porque estaba tan ciega que no me daba cuenta. Y en una oportunidad, después de que decido separarme, estaba merendando con ellas y yo sentía esta culpa, justamente esta culpa de que ellas no estaban compartiendo cosas con su papá, y le pido disculpas. Y ellas mismas, mientras revolvían su taza de té, teniendo 6, 5 y 3 años, me dicen: mamá, nosotros no veníamos corriendo a casa para compartir con él, veníamos corriendo a cuidarte. Wow. Y ahí fue un golpe tremendo, ¿no? Eso Y te realmente desarmó. donde terminaron de caer las vendas, donde decía cómo cambiaron los roles, en qué momento dejé de ser la protectora, en qué momento dejé de ser la mamá que contenía, que cuidaba, para que se Que ellas te invirtiera, cuidaran a ti. ellas me cuidaran a mí, exactamente. Qué rudo. Y eso fue como el detonante que te comenzó a hacer, te hizo comenzar a pensar, quise decir. Exactamente, donde esa fue la crudeza. En las 2 oportunidades fueron mis hijas las que me hicieron ese clic. El día que yo decido separarme, era un sábado a la tarde, donde él empieza con agresiones verbales y después pasan a la física. Y me termino entregando, donde ya estaba decidida a no vivir más, que dije que sea lo que tenga que ser. Eh, en esa oportunidad no nombraba a Dios. Dije que sea lo que tenga que ser. Ya no quiero vivir más esta vida. Y me entrego. Y lo que recuerdo en esa oportunidad, que es lo que me sacude y lo que me hace reaccionar, son los gritos de mis niñas. Y cuando yo abro los ojos, puedo verlos a ellas colgados de los brazos del padre, pidiéndole por favor que me soltara. Y eso fue lo que me dio fuerzas para decir: quiero continuar con vida por ellas, porque hasta ya Claro. había tenido intentos de suicidio. Y ya eso te llevó a tomar la decisión. Eso fue lo que me llevó a tomar, ese fue el clic en mi vida en el cual yo dije: no quiero más. Andrea, ¿por qué una mujer que está siendo víctima de abuso? Fíjate que voy a ser ahora muy específico. Ahora voy a decir específicamente abuso, agresión física. Y no es que quiera desestimar la agresión verbal, sino que te estoy diciendo agresión física para evitar alguna posible confusión. Porque a veces entre las parejas puede haber ciertos desacuerdos y ciertas situaciones y no por eso, mejor dicho, siempre las hay, y no por eso, por un desacuerdo podemos decir que hay una agresión, no necesariamente. Quiero dejar esto claro, ¿verdad? Porque tampoco podemos asumir que cada vez que una pareja tiene un desacuerdo y que tiene un mal momento, ya eso es motivo de que hay que salir corriendo a separarse. Entonces, voy a decir de una manera específica, cuando una persona está siendo víctima de una agresión física,
¿Por qué pasa tantos años y no le da un stop, un alto a esa agresión física? ¿Por qué sucede eso? Porque se termina convirtiendo en Un círculo donde, vicioso. un círculo vicioso, donde después de que pasa, empieza con la agresión verbal, continúa con la física y después viene el perdón, el arrepentimiento, el perdoname, no va a volver a pasar, la etapa del enamoramiento, ¿sí? Y así vamos eh, caminando por una nueva oportunidad, creyendo de que no va a volver a pasar hasta que empieza nuevamente el círculo, las agresiones verbales, hasta que llega la física y nuevamente volvemos al tercer punto, que es el perdoname, que te das cuenta que es tu culpa y es donde nosotras realmente estamos autoconvencidas, porque ya De que es tu culpa. de que Pero somos me las. causa gracia algo que tú dices, Andrea. Perdóname, pero es culpa tuya. Perdóname porque te golpeé, pero la culpa es tuya, porque vos me sacás de las casillas, porque vos me haces poner loco, porque vos me alterás, eh, porque tus conductas o porque nada haces bien es lo que me lleva a tener esta reacción, pero yo te amo. Muchas gracias, Andrea. Quiero saludar a las personas que nos están viendo desde varios países, desde Chile, desde México. Por aquí están Milsi Galdames desde Chile, Consuelo Saavedra desde Colombia, William Lara desde México, Irina Sorrell desde Indiana. Por aquí está también el pastor Álvaro Serna desde Colombia. Vamos a ver a quién más tenemos. Malta Almaguer desde México, Mari Guevara desde Ecuador, Nelly Vergara también desde Chile. Wow, qué bonito. Tenemos personas aquí de varios países viendo esta entrevista tan interesante. Ella es Andrea Carrasco, la escritora del libro Renacer, otra mirada, un libro que pretende ser una herramienta para reflexionar sobre el abuso doméstico y para un libro que sirva como herramienta para ponerle un alto a esta situación, a este flagelo que está haciendo tanto daño en el mundo. Quiero pedirles que compartan esta transmisión para que le llegue a más personas. Compártanla, por favor, y hagan sus comentarios, hagan sus preguntas. Vamos a tratar de responder todas las preguntas que hagan. Pero es importante que esto le llegue a la mayor cantidad de mujeres posible. Andrea, yo me sorprendo de ver cómo hoy, yo conozco casos, cómo hoy, 2022, sigue habiendo casos de mujeres. Sé de mujeres de cuya situación financiera, social es, digamos, de bajos recursos, pero también sé de mujeres o mujeres que tienen un nivel de estudio muy bajo, pero también sé de casos de mujeres capacitadas, profesionales, que siguen todavía viviendo hoy situaciones como esta. Y es importante que se haga llegar esto a la mayor cantidad de mujeres posible. Que luego los que nos ven en la grabación compartan esto porque esto tiene que servir para reflexionar. Y digo una vez más, Andrea, lo que he dicho muchas veces y lo que he dicho del libro de Irina, y ahora tengo otra alumna que está escribiendo también esto. Este libro puede salvar vidas y esta transmisión de hoy puede salvar vidas. El libro de Andrea está disponible en Amazon, allí lo pueden adquirir en el mundo entero, en ebook. Por el momento, ya en los próximos días va a estar en formato físico, tapa blanda. El libro se llama Renacer otra mirada. Andrea, entonces ahora llega un momento donde dijiste, tus hijas, las palabras de tus hijas te hicieron reflexionar. ¿Y luego qué pasó? Todo comenzó a dar un giro, así como cuando uno está viendo una película y de pronto la película hace un giro radical. Empezó todo el proceso legal, eh, el impedimento, es porque había amenazas de muerte, porque me perseguía por todos lados. Empezó todo un proceso bastante difícil también, complicado, y hasta que la justicia
lo lleva detenido y entonces ahí fue donde, porque él secuestra a mis hijas también, la justicia lo lleva detenido y ahí es donde él deja de molestar eh, personalmente. Mis niñas estuvieron 3 años sin hablar y sin ver al papá por una propia decisión. Estuve varios años sola, conozco a Néstor, quien es mi actual compañero de vida, y de la mano de él es que llegué a conocer al Señor. Y siempre lo cuento como testimonio porque en una oportunidad, cuando estábamos como noviando o conociéndonos, él empieza a hablarme de Dios. Y yo lo paro en seco y le digo, mira, flaco, si vos tenés intenciones conmigo, no me vengas a hablar de Dios porque para mí Dios no existe. Porque si Dios existiera no hubiera permitido que yo pasara por la vida que pasé. Y echándole la culpa a Dios, ¿no? De mis malas acciones, de mis malas elecciones y por todo lo que había pasado. Y siempre reconozco que hombre sabio cayó y él oró y no pasaron más de 30 días cuando yo le dije, quiero conocer a tu Dios, porque el Dios que vos conocés te trae paz. Eh, el Dios que yo conozco es un Dios tirano. Y así fue como empezamos a congregarnos y me enamoré. Y ahí fue donde recuperé mi identidad, supe cuál era el ADN que había en mí, Se me para ponen qué los había pelos de sido, punta escuchando ese testimonio. Wow, qué lindo, para Andrea. qué había sido, para qué había sido creada. Y con el tiempo también pude comprender que había un propósito detrás de todo esto, porque en una oportunidad me invitan para ir a una cumbre iberoamericana de género, donde había mujeres de toda Iberoamérica que trabajaban a favor de la mujer. Y yo puse 1000 excusas para no ir, porque era como volver a creer, no a creer, sino a recordar un montón de situaciones en las cuales yo había dejado en un bolsito. Y ninguna de las excusas fueron válidas cuando hay un propósito. Llegué a 200 kilómetros de donde yo vivo a ese encuentro, la verdad que con pocas ganas, porque era eso, el temor de revivir un montón de historias y situaciones que yo la estaba dejando en el olvido, porque estaba viviendo una vida plena al nuevo compañero de vida, conociendo al Señor. Eh, y realmente pude ver que había mujeres de toda Iberoamérica que estaban trabajando a favor de la mujer. Y en esa oportunidad fue otro clic en mi vida, Otro enamoramiento. otro enamoramiento, donde dije, tengo que dejar de ser la víctima de todo lo que yo viví, ponerlo al servicio de la sociedad. Y así fue como cuando volví con las únicas herramientas que tenía en ese momento, fue como creé la página de Facebook, Basta de Violencia Doméstica, y ahí empecé a subir toda la información y después empecé a capacitarme para poder tener vocabulario en lo legal, en lo psicológico, en lo social. Y ahí fue donde pude ver que realmente había un llamado, Perdón, porque Andrea, ¿hace cuánto tiempo fue ese congreso? 11 años. 11 años y lo demás es historia. No has parado desde entonces. No he parado desde entonces y la verdad cada vez el Señor me sorprende más porque cada vez abre más puertas. Jamás imaginé que el trabajo territorial que yo hacía en mi localidad eh, iba a llegar como panelista o disertante a Santiago de Chile, a Guayaquil, Ecuador, a México, donde bueno, fue suspendido por la pandemia. La verdad que como panelista, justamente lo de la muestra fotográfica expuesta en la legislatura, con reconocimientos, con historias reales, donde el testimonio de cada una de las mujeres, ellas han pasado por diferentes cosas, por abuso sexual, por violencia física, por violencia económica, por adicciones,
y todas han podido superarse y han podido salir. Y verlas hoy empoderadas, realmente establecidas, con un diseño de vida, con un futuro, la verdad que es muy satisfactorio. En Ahí varias es donde tú dices oportunidades, vale la pena. totalmente, totalmente, porque haber pasado, yo creo que Irina puede estar de acuerdo en esto conmigo, porque la que hemos pasado por ciertas situaciones podemos comprender sin juzgar. La capacitación viene después. Exacto. Qué bonito eso que dices. Podemos Sí, comprender sin juzgar. Y exactamente, esa es la porque posición. podemos comprender lo que hay detrás de una mirada, lo que hay detrás de un llanto y lo que hay detrás de un silencio. Lo podemos comprender. ¿Sabes lo que más me gusta y le doy la gloria a Dios por esto, Andrea? Está cumpliendo un propósito de vida. Descubriste un propósito de vida. Encontraste una lógica a todo lo que viviste, que en algún momento decías, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasa? Qué bonito. Y encontraste un propósito de vida. Andrea, ¿y por qué nos están mirando muchos escritores ahora? Mira, voy a saludar aquí, aquí te estás diciendo Irina Sordes, totalmente, tienes razón lo que estás diciendo. Jenny Garizado te está saludando, Mujeres con Identidad, Jacqueline Granado, eh, Carlos Omarribas desde New Jersey, a Berelice Reyes desde aquí, desde Estados Unidos. Bueno, mira qué bonito. Hay muchos escritores viéndote ahora, algunos que tienen su libro publicado y otros que están en el proceso. Andrea, ¿por qué la decisión de escribir un libro? ¿Desde cuándo querías escribirlo? Cuéntanos un poquito sobre esa experiencia de la Andrea víctima, a la Andrea líder y defensora y ahora la Andrea escritora. ¿Otro enamoramiento? Cuando se organiza la muestra, fue justamente la noche de mi casamiento. La noche de mi casamiento con Néstor, finalizando la noche, le digo a los fotógrafos, en esta semana nos juntamos, porque se me acaba de ocurrir un proyecto que podemos realizar juntos. Y ellos me quedaron mirando como diciendo, esta está loca, está en su noche de bodas, y no está planificando una luna de miel, sino que está planificando trabajar un proyecto. Y así fue como nace Renacer, así es donde están los comienzos. Me junto con ellos y empezamos a hablar sobre la muestra fotográfica, qué es lo que quería hacer, qué es lo que quería Andrea, plasmar. para los que se conectaron más recientemente, porque yo hablé de la muestra fotográfica al principio, cuando perdiste la conexión, ¿de qué muestra fotográfica estás hablando? Una muestra fotográfica con testimonios reales, con historias de vidas, con mujeres que hemos podido acompañar y que cada una han superado la resiliencia y que han podido renacer, resurgir, revivir. Y ellas cuentan en cada uno de esos testimonios cuál fue el clic y el desafío de la otra mirada de estos varones, porque son fotógrafos varones los que se convocaron para este proyecto, era escuchar el testimonio de cada una de ellas y plasmar en una imagen lo que había significado para ellas renacer, el salir de esta situación, el de encontrarse hoy ellas también en la vereda del frente. Y es por eso es que es renacer otra mirada. Y en manera de chiste, cuando estábamos haciendo la exposición con nominaciones y con premios, le digo a las chicas, bueno, lo único que queda es el libro. Y bueno, ¿no? Vuelvo a repetir, el poder de las palabras. Un Eso fue porque chiste. fue como un chiste, exactamente, porque había sido muestra fotográfica, había videos, había sido tapa de revista, de una revista de España, de una revista de género, con reconocimientos, por el mensaje, porque era algo totalmente distinto, porque no había morbo, porque no había sangre, porque no había marcas, porque sabemos qué es lo que ocurre dentro del círculo íntimo, sino que el mensaje era otro, que sí se puede salir, que sí hay esperanza. Mujer también puede salir, así como nosotras lo hicimos, vos también. Es por eso que están los testimonios de diferentes edades y de diferentes situaciones,
para que puedan sentirse identificadas más de una. Está el Wow. testimonio de Milagros, donde ha sido abusada por años y años por su propio progenitor. Y hoy Mira, ella trabajando y la verdad que también cumpliendo propósito, es maravilloso. te están mandando saludos aquí, Estela Maris Montenegro dice, así es, dice eh, Nelly Garrido, dice, vamos a ver si no, Nelly Vergara, perdón, está diciendo, mi madre debió haberte conocido, Andrea, tú hubiese sido su mejor decisión. Mira qué interesante esto. Pero lo importante ahora es que, ok, como dice un dicho, ¿verdad? Lo pasado, pasado. Ahora, que muchas personas vean esta entrevista, que compartan esta entrevista, que la comenten para que Facebook e Instagram y YouTube se la muestren a otras personas, porque esto tiene que llegar, Andrea, a miles de mujeres. Y yo Así digo es. siempre que un libro como el tuyo, un libro como el de Irina, un libro como el de Luisa Garrido, que es una líder que está haciendo un trabajo maravilloso. Creo que, Andrea, Irina, creo que vamos a tener que hacer un día de estos una reunión de mujeres que están trabajando en esto en pro del favor de los derechos de las mujeres, porque tengo una alumna en República Dominicana haciendo un trabajo maravilloso también con esto. Y creo que podemos hacer una red con esto buenísima. Te está mandando saludos también Karen Boor, que dice, hermosa mujer valiente y resiliente, con un compromiso personal y social. Te estaba diciendo, Andrea, eh, que lo más importante de esto ahora es que, aunque ya ocurrió el daño, pero qué bonito ahora que no solamente te estás convirtiendo, o sea, que no solamente estás ayudando a personas, como tú dices ahora, a pasarse a la otra acera, a la otra vereda, pero también que a raíz de un trabajo como el tuyo pueden surgir muchas mujeres líderes que también sean como en sus zonas, como en sus lugares de influencia, puedan estar atentas a que este tipo de cosas no sigan ocurriendo, porque no deben seguir ocurriendo. Así es. Y Así es. te estaba diciendo también, Andrea, que entre los escritores te están preguntando por acá, que en cuánto tiempo escribiste ese libro y que cómo fue esa experiencia, que qué tan difícil fue escribir ese libro. La parte más difícil fue escribir mi testimonio, porque muchas cosas habían quedado guardadas y fue aprender a soltarlas. Eso fue lo que más tiempo me llevó y lo más difícil, escribir mi propia historia de vida, porque me fue llevando a recordar cosas que creía que estaban ahí, ya en el baúl, que estaban Como que las sanas. heridas se refrescaron. Exactamente. Y fue un trabajo maravilloso del Señor porque Él rompió todos esos cerrojos y terminó de sanar y pude recuperar realmente cuál era mi identidad. Eh, en menos de un mes el libro estaba escrito, tiene casi 100 páginas, nueve testimonios de las chicas, más los 5 testimonios de los fotógrafos. eh, y bueno, hay reflexiones, hay pensamientos, y justamente Estela Maris Montenegro, quien era la que saludaba, que es mi madre espiritual, es mi pastora, ella es una de las comentaristas del libro, donde ella también pudo leer el testimonio de tantas. Y para mí fue una experiencia maravillosa, porque lo que había dicho en manera de chiste terminó siendo concretado, no solamente plasmado en papel, sino que también está dando vuelta por el mundo, ¿no? Y Así que es. en una oportunidad, en una entrevista me preguntaron a cuántas mujeres habíamos ayudado desde mi organización y le dije que yo no llevaba estadísticas, porque eran vidas, No eran eran personas que números, necesitan. no son números, Exactamente. son No vidas. llevaba, no llevaba una estadística porque no era mi interés, sino
mi objetivo era el otro, era de poder ayudarlas a que se puedan encontrar, que se puedan reencontrar, que puedan saber para qué fueron creadas, cuál es el diseño que ellas tienen. Y uno de los propósitos principales de este libro es que un porcentaje de cada uno de las ventas van a ir a una caja de ahorro, porque en el 2011, cuando comencé con todo esto, una de las cargas grandes que había sentido era de poder crear una casa refugio, porque muchas no tienen a dónde ir. En su oportunidad, yo estuve 4 días en la casa de mi mamá, cuando me retiro del hogar, hasta que el oficial de justicia lo saca. Pero muchas mujeres no tienen a dónde ir. Aquí en la Argentina, cada 26 horas muere una mujer en manos de un hombre. Hay leyes, pero el lugar de protección solamente le da 48 horas. Y ellas en 48 horas tienen que resolver a dónde van. Y la llevan a un hotel, y esa mujer no está de vacaciones, ni está con sus hijos de vacaciones. Es una mujer que ha sido violentada, maltratada, humillada, denigrada, Y y que no peligrando tiene su dónde vida, ir. además. Totalmente. Ella en 48 horas tiene que resolver a dónde vuelve con sus hijos. Por eso muchas terminan volviendo con el agresor. Es por eso Claro, que es porque no encuentran necesario, una salida. exactamente, es poder ayudarlas a que ellas tengan un lugar donde poder estar, donde poder contener a sus hijos, donde ellas puedan estudiar, donde puedan capacitarse, que son mujeres virtuosas, que tienen talentos, Te voy a que decir puedan algo, poner eso Andrea. en práctica. Te voy a decir algo. Este no era el motivo el propósito de esta entrevista, pero de verdad que siento en mi corazón de parte de Dios que tenemos que organizar una reunión con las otras personas que te mencioné, porque Amén. creo que hay un llamado y un deber a seguir avanzando en esto. Y aunque no es mi área, como sí lo es tu área, de Iris, de Luisa Garrido y de otras personas que han sido parte de Escuela de Autores, pues de alguna manera me siento un poco con el llamado a que podamos seguir avanzando en esto. Y me Amén. parece que estás haciendo un trabajo lindísimo, Andrea, y que ahora es cuando falta por hacer. Falta mucho por hacer. Mucho por hacer. La vida, la vida ha sido muy difícil. Hace 6 años un hijo de 19 se suicida por amor. Él lo deja en su carta, cansado de sufrir por amor, porque su novia, la chica con la que estaba en ese momento, termina la relación. Esa mañana él en las redes sociales postea: conseguiste lo que buscabas. Y quienes lo leímos lo interpretamos como, bueno, al fin se dio cuenta que nadie puede obligar a otro a amar de la manera en que uno quisiera que lo amen. Y el mensaje no era ese. A las horas, una de mis hijas me avisa de que él se había suicidado. Qué duro. Duele, son cicatrices que están sanando, pero todo esto también me llevó a poder trabajar con esa generación de adolescentes y jóvenes, de poder brindar talleres, de poder brindar charlas, de mostrarles que hay cosas que no son normales, cosas que, actitudes que la toman como naturales y que no es así. Es reconocer de que no solamente la mujer es la que sufre violencia, también hay hombres que sufren violencia por parte de las mujeres. Son los menos, pero también pasa. En una oportunidad, Y también niños por parte de padres. totalmente, y en una Aquí oportunidad tuvimos una un caso, un niño, bueno, por cierto, está de cumpleaños hoy. Un muchacho Panchito, de, Sí, Francisco, bueno, ¿te acuerdas? Francisco está de cumpleaños. totalmente. Eh, Estaba en nuestro grupo, en nuestra clase, hoy nos estuvimos en escribiendo. el grupo donde tú estabas y bueno, te acuerdas que él pasó una situación dificilísima con su familia y Totalmente. también sucede, y en algunos casos también de padres a hijos y de Exacto. hermanos también sucede. Entonces, Andrea, mira, lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Quiero que nos cuentes un poquito, eh,
¿Qué le dices a todas esas personas que están en el proceso o que están soñando con escribir un libro? Que se animen, que el poder está dentro nuestro, que algo que parece imposible o loco, cuando era niña, siempre en mi mente de querer escapar de la realidad, eh, fantaseaba con cosas y me imaginaba escritora. Eh, que no encuentro una palabra precisa como para poder decirlo, pero que se animen, que lo hagan, que en Escuela de Autores yo he encontrado realmente muchísimo afecto, acompañamiento, y siempre lo reconozco, Carolina, Guillermo, Eric. La verdad que tienes un equipo humano ha sido. Que estamos perdiendo otra vez la señal, Andrea. Bueno, Para lamentablemente mí, el elegir, enseñar, estamos perdiendo la señal. Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Lamentablemente ya no te podemos escuchar. Parece que estás teniendo otra vez problemas con el internet, pero ha sido muy satisfactorio. Y quiero decirte, Andrea, yo no sé si me estás oyendo, pero si no, luego vas a ver la grabación. Y quiero decirte, Andrea, y quiero decirte, Irina, que sé que estás por acá, que aquí hay varias personas que están diciendo, me gustaría hacer eso en mi país, me gustaría hacer eso en mi ciudad, me lo están diciendo por acá. Entonces, creo que hay un trabajo maravilloso que podemos hacer y de verdad que me emociona mucho esto y creo que hay un llamado del Señor, Andrea, y que vamos a seguir adelante. Muchísimas gracias, Andrea, por acompañarnos en esta tarde. Repito, tal vez no me estás oyendo, pero luego lo vas a ver en la grabación. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Por aquí tenemos el enlace del libro Renacer, otra mirada para quienes lo quieran adquirir. Está en Amazon en formato de ebook. Ya en el transcurso de esta semana va a estar también en formato físico, pero lo pueden adquirir ahora mismo en cualquier parte del mundo. El libro de Andrea Carrasco, Renacer otra mirada, es un libro bellísimo, conmovedor. Leer esos testimonios es algo que de verdad nos hace un llamado a la conciencia. Así que les recomiendo que adquieran este libro. Y para ti que estás pensando todavía, los que, si me estás viendo ahora en vivo o si me estás viendo en diferido, para ti que estás pensando en escribir ese libro, que estás soñando con escribir ese libro, que tal vez tienes dudas de que si se puede o no se puede, quiero decirte que queremos ayudarte en Escuela de Autores a escribir ese libro, así como hemos asistido a tantas personas como Andrea y muchísimas personas más a escribir su libro. Queremos que seas tú uno de nuestros próximos casos de éxito. Estamos para servirte en Escuela de Autores. Contáctanos y con muchísimo gusto te explicaremos en qué consiste, la manera como te podemos ayudar, cómo te podemos asistir. Aquí en Escuela de Autores estamos desde el estado de la Florida para asistir a todas aquellas personas que tienen ese sueño de escribir y publicar un libro. Así que muchas gracias a todos los que nos vieron hoy en vivo, gracias a los que nos vieron en diferido, les mando muchísimas bendiciones y nos vemos la próxima semana en un siguiente episodio de Lunes de Escritores. Muchas bendiciones, hasta la próxima.